Ok, voy a tratar así. Ok, otra vez, gracias a todos y para todos mis amigos ahí, todos los más importantes de la comunidad ICANN ahí en Puerto Rico. Voy a tratar de hacer una lectura, readout de lo que pasó en Japón y lo voy a hacer en una manera bastante resumada, o sea, no en mucho detalle. Espero hablar como 20, 25 minutos para que ustedes tengan bastante tiempo para preguntas o decisión o charla después. Am, Soy Chris Mondini, soy vicepresidente para la Stakeholder Engagement, o sea, el relacionamiento con las partes interesadas de ICANN. Y es mi trabajo de tratar de explicar ICANN al mundo, de atirar nuevos voluntarios y personas para participar en el trabajo de ICANN y también apoyar la comunidad, o sea, todos los líderes que están con ustedes hoy en su trabajo importante para el Internet. Um, ya como explicaron mis colegas, ICANN tiene como misión la coordinación de las direcciones, o sea, todo lo que sea identificador en el Internet. Para nosotros, en general, son los nombres de dominio, pero también son las direcciones numéricas como direcciones IP para todos nuestros uh, diapositivos y todo eso. Todas las direcciones tienen que ser únicas para que nosotros podamos navegar hasta donde queremos ir en el Internet. Um, ya como explicó un poquito, cuando hablamos de ICANN, hay como tres entidades. Hay la comunidad de partes interesadas y hablamos muy a menudo de categorías grandes de parte interesada, como gobiernos, el sector privado, los usuarios o la sociedad civil, los individuos que tienen interés en el trabajo de ICANN y también la comunidad técnica. Estas son las categorías de partes interesadas que son organizados en algunos comités y organizaciones de apoyo y consejos para hacer políticas y la evolución del sistema de direcciones del Internet. Y yo soy empleado de ICANN, la organización. Somos más de 300 personas por todo el mundo dando apoyo a esa comunidad en su trabajo. Y finalmente hay una junta directiva y la comunidad hace política y trata de tener consenso sobre las políticas y si logran al consenso en sus propósitos, la Junta aprovecha o adopta, ratifica esas políticas. La política se desarrolla en una manera bastante larga y bastante complicada, pero hay dos puntos muy importantes. El primer punto es que una idea para la evolución del sistema de direcciones del Internet puede venir de cualquier rincón de la comunidad. O sea, puede ser una propuesta del sector privado, puede venir de la comunidad técnica, hasta los usuarios o los individuos que tienen interés sobre los asuntos de ICANN pueden proponer algo y si la comunidad entera logra tener consenso sobre eso y hay muchas oportunidades para hacer comentarios públicos. Y eso es el segundo punto importante, es que todas las políticas se desarrollan en una manera muy transparente y con muchas oportunidades de todo el mundo de hacer comentarios sobre los cambios de las políticas. Y si llega a consensos, hay una adopción por la junta directiva
y implementación. Y vamos a hablar un poquito sobre el trabajo de ICANN. Tuvimos, como explicó Alfredo, tenemos 3 reuniones por año y las reuniones tienen lugar en diversos sitios en el mundo para acercarnos a los stakeholders, los partes interesados que tienen interés en los asuntos de Internet en diversas regiones del mundo. Y la última reunión fue en marzo en Japón, en Kobe, y duró un poquito, más o menos una semana. Y la próxima reunión tendrá lugar en Marrakech. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Y esas reuniones son bastante complicadas. Tuvimos casi 300 sesiones diversas públicas y un poquito más de 1,700 participantes, y entre ellos tuvimos 500 nuevos participantes, o sea, muchos de ellos de la comunidad japonesa, Internet. Y hay también becarios y otros que asistieron, y vamos a explicar qué sucedió en la reunión desde el punto de vista del sustantivo. Y hemos tratado de encontrar algunos asuntos que pueden ser interesantes para ustedes. Y ya voy a hacer un poquito resumen de algunas de las discusiones para que puedan hacer preguntas después. Um, en categoría número 1, asuntos legales, o mejor dicho, yo diría regulatorios. Yo creo que la última vez que estuve con ustedes hemos hablado un poquito sobre el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea. Y lo importante de saber sobre eso es que ese reglamento, esa nueva ley de protección de datos, es en conflicto con un sistema que existe en el universo ICANN. Este sistema es que se llama WHOIS, que explica quién es detrás de un sitio web. Es un sistema que mantiene los datos de contacto de gente que registra un sitio web. En el pasado, este sistema se usaba para contactarse con alguien si su sitio web no funcionaba o si hubo un problema técnico para comunicaciones entre computadoras. Pero en los últimos años ya hay mucha gente que usa ese sistema. Hay servicios de seguridad pública, o sea, la policía, investigadores de cybersecurity, por ejemplo, los que trabajan en negocios de nombres de dominio. Hay mucha gente que usa ese sistema, pero ese sistema es en conflicto con esa nueva ley europea. Y durante el último año, la comunidad ICANN está tratando de lograr encontrar cómo cambiar el sistema WHOIS para cumplir con la ley. Y en Kobe, Japón, eso fue uno de los trabajos más duros y más rápidos, con muchas horas de todos los que participaron en eso, y lograron a proponer 29 recomendaciones del cambiamiento del sistema, y el consejo responsable adoptó esas recomendaciones. Y ya hay mucha discusión sobre la próxima etapa 2 del trabajo, que tiene que ver más con la implementación y los detalles. Hay algunas cuestiones que nos quedan. Si ustedes interesan a protección de datos, y esas son leyes en muchas partes del mundo, en cómo afectan
la gobernanza del Internet o ICANN. Ese es el asunto para ustedes y les invito de enviar preguntas o comentarios al correo, al email aquí abajo, o de escuchar grabaciones, leer transcripciones, etcétera. También en nombres de dominio, como ya expliqué, la comunidad puede cambiar las políticas de cómo funcionan y cómo son usadas los nombres de dominio. Y eh, tal vez ustedes se recuerden que hace 7 años tuvimos 22 nombres genéricos de dominio al top level, al alto nivel, o sea, los nombres a la derecha del punto como .com, .edu, etcétera. Y ahora, después de un cambiamiento de la política, tuvimos muchos solicitantes para operar nuevas GTLD, como llamamos, y ahora tenemos nombres como .guru, .rio, .xyz, hay muchos .bmw, etcétera. Y la comunidad ahora está tratando de decidir cómo y cuándo y si hay condiciones para continuar de hacer una expansión del número de los nombres de dominios genérico a top level. Y hay un grupo de trabajo en eso y hay personas ahí con ustedes que pueden explicar con mucho detalle el trabajo, pero se llama este Policy Development Process, PDP, se llama procedimientos posteriores. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la comunidad y ese grupo de trabajo quiere mirar lo que se pasó antes con las políticas y la implementación de la expansión de GTLD y si hay lesiones y cambiamientos de hacer si continuemos a hacer una expansión. Por ejemplo, hay una cuestión muy importante de nombres geográficos en el alto nivel y de pronto ustedes han oído de un asunto muy importante en la vida de la comunidad ahora es sobre el nombre .amazon, y eso y muchos otros nombres geográficos como Patagonia y otros presentaron como complicaciones que de pronto necesitan más reglamentos o cambiamientos de cómo la comunidad va a escribir las reglas para los solicitantes en el futuro y quién puede decidir cómo decidir esas cuestiones. Y en Kobe, este grupo ha decidido de tomar ese trabajo en partes y muchas partes del trabajo muy importante fueron completados y están tratando de hacer como un timeline o una línea, un calendario de decisiones y cuándo la comunidad puede seguir a la próxima etapa del trabajo. Y como dije, es bastante complicado, pero muy importante y hay también grabaciones y transcripciones y personas con ustedes que pueden explicar mejor que yo lo que pasó en ese trabajo. También en GTLD, en el mundo de los nombres de dominios a alto nivel, genéricos, hay una revisión de todos los Rights Protection Mechanisms. ¿Y qué quiere decir eso? Si usted tiene una marca comercial o un brand name o un nombre o algo muy importante y usted tiene esa licencia o patente o trademark para eso, no quiere que alguien registre ese nombre como nombre de dominio porque
sería un conflicto con su uso de ese nombre. Y hay 3 mecanismos para proteger su nombre y hay un grupo de trabajo tratando de revisar si los mecanismos están funcionando. También ese trabajo es muy importante antes de seguir o continuar con la implementación o expansión con más nuevos nombres de dominio alto nivel. Y tuvieron muchas sesiones en Kobe. Están en subequipos para hablar de diversas partes del problema. Y si usted es un abogado que trabaja en propiedad intelectual o alguien que tiene un trademark, una marca comercial o trabaja en el uso de las marcas comerciales en el Internet, de pronto ese asunto es algo que le interesa a usted. Hay un grupo de trabajo que atravesó la comunidad que tiene que ver con ingresos por subastas. Y eso es muy interesante porque hay ese problema, ese asunto de ingresos por subastas. Well, como expliqué antes, a veces los solicitantes de nuevos GTLD, los nombres de dominio a alto nivel, más de una persona hizo una solicitud, por ejemplo, para .hotel o .web o .shop o .app. Y en general, los solicitantes pueden resolver sus conflictos ellos mismos, pero a veces cuando no logran un acuerdo, hay subastas de último recurso y los que ganan la subasta ganan el nombre, la operación del nombre. Y el dinero de esas subastas ahora están en una cuenta aparte y guardada, reservada por ICANN, y porque han siempre dicho que los ingresos serían para la misión de ICANN y el avanzamiento del Internet. Y hay un grupo intercomunitario hablando o haciendo política como tener un mecanismo de efectuar eso. Están mirando muchas opciones, o sea, si hay quien tiene que tener un nuevo departamento entre la organización que trata de esos fondos, o si hay la necesidad de fundar una nueva fundación nueva, independiente, o buscar partners que son expertos en esos asuntos. Y la grabación y transcripción de las sesiones pueden escuchar. Es muy interesante porque trata del resultado del cambiamiento de políticos de nombres de dominio, y ahora ese grupo está tratando de construir un nuevo mecanismo para distribuir esos ingresos en una manera justo y global para beneficiar el Internet. Y finalmente, último asunto, ustedes también, si no se interesa en los asuntos del nombre de dominio, los asuntos técnicos, también puede ser muy interesante para la gente que quiere participar en la gobernanza global o un sistema que trata de hacer consensos global con muchas partes interesadas. Y hay muchos de nuestros voluntarios que se interesan mucho en esos asuntos de gobernanza. Y ICANN actualmente está al borde de terminar con un proceso de planificación estratégica. Hay un plan preliminar y para los 5 años que vienen,
Y en ICANN, en Kobe, estuvimos todos en una sala muy grande con la comunidad dando comentarios sobre el plan preliminar. Tuvimos oportunidades como muestre antes para comentarios públicos y creo que en mayo, en el mes de mayo, la Junta Directiva va a revisar ese plan y todos los comentarios recibidos. Y las próximas etapas son de hacer un plan financiero, un plan operativo para la organización. Entonces, si usted es una persona que es interesada en gobernanza como tópica, como asunto, es algo muy interesante que es una planificación que tiene mucha participación de todo el mundo, de todas partes del mundo. En junio es cuando la primera consultas públicas sobre planes operativos y financieros van a comenzar y ya creo que puede ser ya terminado la oportunidad de hacer comentarios sobre la plan estratégica, pero les consejo de leerlo si quieren aprender más sobre la misión y como la constitución más o menos de ICANN. Creo, ya creo que hablaron un poquito de las becas y la oportunidad de participar. Um, uh, como parte de Norteamérica, de pronto sería mejor saber que la reunión ICANN 66 va a tener lugar en Montreal y hay la oportunidad de solicitar becas si quieren participar en vivo. También tendrá una escuela de gobernanza, gobernanza del Internet en los días antes de la reunión ICANN. Creo que van a hablar un poquito sobre eso. Y también hay un programa que se llama Next Gen, próxima generación, para estudiantes en universidades. Y si la reunión ICANN tiene lugar en su región, puede participar. Hay un proceso de solicitud en línea y le invito de buscar eso. Y si todas las reuniones son también disponibles en línea y usted puede participar, no solo mirar, pero participar si usted tiene una conexión buena. También hay interpretación simultánea en español y 6 otros idiomas. Y para nuevos participantes tenemos programas para explicar cómo funciona ICANN también. En junio tendremos la próxima reunión de ICANN en Marrakech, en Marruecos, y ahí puede ver cómo inscribirse y cómo participar en línea, si no va a estar ahí en persona, pero si no les veo ahí en Marrakech, sería rico verles en Montreal y ojalá que explicarán mis amigos cómo hacer las solicitudes para hacer eso. Ahí está como mi resumen, como 5 o 6 asuntos de los más de como 20 o 50 asuntos del cual tratamos en el mundo de ICANN, pero traté de buscar tópicos y asuntos que le interesaban. Y si tienen ideas o si me explican un poquito sus intereses y lo que estudian o en cuál ustedes trabajan, también para esas reuniones en el futuro podamos tratar de hacer esas reuniones un poquito más dirigido a lo que le interesa a ustedes.
Entonces, otra vez les agradezco para su paciencia con mi español y es porque ustedes tienen una comunidad que es muy fuerte y con mucho talento. Y espero estar con ustedes ahí en Puerto Rico algún día muy pronto. Ok, gracias.